Buenas tardes. Buenas tardes. Ujú. Hola, Mucho gusto. buenas tardes. Ujú. Buenas tardes, Nancy. Bien, pues les doy la bienvenida a esta sesión de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. El día de hoy nos vamos a centrar en este tema de ensayo argumentativo y formato APA. Hay que recordar si las características del texto argumentativo sería un texto objetivo, si vamos a encontrar que es claro, objetivo, tiene una finalidad persuasiva, es decir, trata de convencer de algo al lector también cuando estamos hablando de un debate argumentativo, pues trata de convencer a los oyentes. Y vamos a revisar también el formato A para recordar que es un formato de citación que es muy utilizado en la actualidad. Nosotros dentro de UPAEP utilizamos este formato de citación. Recordar que cada una de las universidades pues selecciona un formato en específico y en este caso pues nosotros vamos a ver las citas. Vamos a ver también la parte de las referencias. Aquí tenemos el plan de la sesión de este día. Vamos a estar viendo en qué consiste el ensayo como texto argumentativo. Recordar que a lo largo de esta asignatura vamos a estar realizando sí, un ensayo, un texto argumentativo. Vamos a estar revisando a la par que estamos estudiando en qué consiste el ensayo argumentativo, en qué consiste el proceso de escritura. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque cualquier texto que ustedes realicen, llámese resumen, investigación, etcétera, pues va a tener que tener este proceso, sí, este proceso de escritura, pues para que tengamos como resultado un texto coherente, un texto objetivo, bien elaborado. Estaría también esta parte de la delimitación de un tema, recordar que cuando nosotros elaboramos desde una investigación o cuando estamos redactando un texto escrito, necesitamos pasar por esta etapa de la delimitación. Recordar que en ocasiones, cuando estamos hablando de un proyecto de investigación, si no está bien delimitado, son esos proyectos que nunca se terminan, sí, esos proyectos de investigación que tal vez son muy extensos. A mí en una ocasión me tocó ver una tesis que era más bien tomos, sí, entonces era tomo uno, tomo dos, tomo tres, porque no pasamos por esta delimitación, sí, para hacer un trabajo un tanto más concreto. Estaría también el formato APA, como ya se los había mencionado, y finalmente pues vamos a dejar un espacio para que puedan compartir sus dudas. ¿Qué sería el texto académico? Sería una producción escrita en el ámbito de la educación superior de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico a publicaciones, a libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por su claridad, por ser objetivo y por ser preciso. Y desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. De hecho, por ello, cuando recién estamos dentro de una licenciatura, pues nos vamos a dar cuenta de que es un tanto complejo entender los textos, porque tienen una gran cantidad, sí, de terminología o de vocablos que no conocemos en un inicio y por ello pues resultan un tanto complejos y un tanto alejados de lo que nosotros leemos comúnmente. La estructura que presenta todo trabajo académico sería la presentación donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla, el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Todos los textos académicos deben de contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen un apartado con anexos. Dentro de esta parte de anexos, por lo regular colocamos algunas evidencias, investigación, fotografías, colocamos también pues algunas encuestas, cuestionarios, etcétera,
partes de la investigación que a lo mejor son un tanto extensas y que podrían estar pues estorbando un poco la lectura de la investigación y que podríamos estar colocando debido a que son demasiado extensas dentro de este apartado de anexos. Encontramos diferentes tipos de textos. En primer lugar, pues estaría esta parte expositiva del ensayo argumentativo. Recordar que dentro de un texto escrito, pues lo regular encontramos una combinación de diferentes géneros. El texto expositivo se refiere a que exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas e informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Un clásico ejemplo, sí, de lo que sería un texto expositivo o un discurso de este tipo, pues sería el texto o el discurso que puede tener un maestro, ¿sí? Entonces, por lo regular, un profesor lo que hace es tratar de explicarte un tema. Para ello utiliza algunos ejemplos, algunas analogías con la vida cotidiana para que nosotros pues, podamos entender mejor ese tema. También utiliza algunos elementos paralingüísticos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues puede utilizar láminas, diapositivas, el pizarrón, ¿no? Para poder tratar de explicarnos algunas ideas. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo. Este texto es tomado de una enciclopedia. Entonces encontramos que es concreto, que está escrito en tercera persona. También encontramos que se trata de un texto objetivo, claro, ¿sí? Por lo regular trata también o contiene elementos paralingüísticos o del paratexto, como en este caso una fotografía, que sirve como apoyo para que nosotros podamos entender mejor el tema. ¿Cuáles son las características? Nuevamente les comento que son objetivos, son claros, precisos, coherentes, con información documentada, presentan una estructura lógica y objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal. Los elementos del paratexto, títulos, fotos, ilustraciones, índice, bibliografía, ofrece más información para comprender mejor el contenido del texto. Ahora, hay una parte argumentativa dentro del ensayo argumentativo. Obviamente, pues esta sería la parte fundamental dentro del texto. Si bien hay una parte expositiva o informativa, la parte argumentativa sí es la que le da esta característica de tratar de ser convincente, persuasivo, para convencer a los demás acerca de algo. Aquí encontramos que en cuanto a textos argumentativos, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, dentro de la esfera social estaría el ámbito académico. Encontramos el ensayo, la ponencia, la monografía, el examen. Cuando alguien te pide dentro de un examen que debes de argumentar, pues aquí no únicamente debes de tratar de responder, sino tratar de fundamentar cada una de tus ideas. Estaría también el ámbito periodístico. Aquí encontramos el artículo de opinión, la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Dentro del ámbito jurídico estaría la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación, y dentro del ámbito publicitario, el aviso, el anuncio, el afiche y el folleto. Ahora bien, ¿qué sería un ensayo? De acuerdo a la RAE, sería un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo
que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Encontramos diferentes tipos de preguntas y que están vinculadas con el ensayo argumentativo. En primer lugar, pues estaría, por ejemplo, redes sociales, comunicación o incomunicación social, alimentos orgánicos más sanos o más caros, agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. Estas características que podemos ubicar dentro de estos temas es que por lo regular es un tema controversial, es decir, que encontramos diferentes opiniones con respecto a estas temáticas. La argumentación, ¿qué sería? Es una forma de expresión mediante la cual se presentan opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. El tipo de relación existente entre las ideas de una argumentación puede ser, por ejemplo, de causa-consecuencia, de consecuencia-causa, de definición-ejemplo o de problema-consecuencia. Aquí tenemos los elementos de la argumentación. Vamos a ir viendo con ejemplos y cómo serían estas partes de la argumentación. Estaría la tesis o hipótesis, que es el punto de vista que se tiene sobre un tema. Es el punto de partida en una argumentación, no necesariamente verdadera y puede ser debatible. De hecho, dentro del ensayo argumentativo, ustedes van a tener que colocar esta afirmación, ¿sí? Esta tesis o idea que van a tratar de defender a lo largo de todo el del texto argumentativo. Ana no debería de beber alcohol, ¿no? Esa sería una afirmación, ¿sí? Si alguien me pide dar una opinión, yo la puedo dejar tal cual, pero cuando ya me piden argumentar, entonces esto no es suficiente. Estarían también las premisas, que son afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. Ana está embarazada. La garantía es el vínculo que une la tesis con las premisas, es decir, explica las razones que avalan la tesis. Una mujer embarazada debe de cuidar su alimentación ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Está el respaldo, que son los elementos o información que apoyan a la garantía. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Entonces, pasamos precisamente de una opinión a una argumentación cuando nosotros ya estamos diciendo esta parte de la garantía, que es una creencia que podemos tener en común, pero esto no es suficiente, hace falta un respaldo. ¿Qué sería un respaldo? Pues sería aquella información que puede ser una información que parte de expertos en el tema, podemos estar ubicando algunos resultados de investigaciones, podemos estar colocando datos duros, por ejemplo, porcentajes, para tratar de fundamentar algunas ideas, como en este caso. Ya no se trata de decir una creencia en común, sino que ya estamos utilizando un estudio, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, y además pues estamos dando datos duros, en este caso porcentajes. ¿Qué sería la argumentación? Pues sirve para desarrollar temas que se presten a controversia y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector mediante un razonamiento. Aristóteles considera dos partes necesarias del texto argumentativo, la premisa y la prueba, es decir, en este caso pues estaría la evidencia, pero aparte de Aristóteles, sabemos que hay otros modelos argumentativos modernos que van a reconstruir o que se apoyan en este modelo de Aristóteles, como sería el modelo argumentativo de Toulmin.
Turing fue un matemático que enseñó en universidades norteamericanas. Su trabajo más ampliamente citado fue el de los usos de la argumentación, publicado en 1958, en el cual estableció un modelo de argumentación que consta de 6 partes, a través de las cuales pueden ser analizados los argumentos. Aquí encontramos los elementos del modelo argumentativo de Turing. Estaría la evidencia, que serían los datos, las bases, y están dándonos dentro de esta evidencia como una especie de contextualización acerca del problema o acerca del tema que tratan de explicarnos, que tratan de argumentarnos. Estaría la opinión, que sería esta tesis, esta conclusión o afirmación. ¿Por qué se le llama también conclusión? Porque la puedo encontrar al final. Así como hay algunos textos en donde se coloca dentro de la introducción, algunos autores por estilo pues llegan a colocar hasta el final esta opinión. La idea o la pregunta que yo debería de hacerme es: ¿qué voy a defender cuando estoy elaborando un texto argumentativo o cuando estoy preparándome para algún debate? El cualificador modal es otro elemento del modelo argumentativo de Turing que indica la certeza o la probabilidad de la opinión. Algunos modificadores modales son quizá, seguramente, probablemente, la mayoría, tal vez, afirmativamente o posiblemente. Nos vamos a dar cuenta de que se trata de un adverbio modal. Estaría también la garantía, que sería una justificación, una regla general. Aquí la pregunta que tendría que hacerme es: ¿por qué sostengo dicha tesis? El respaldo, que serían los datos que apoyan a la garantía. ¿En qué me apoyo para sostener mi garantía? En bibliografía, en autoridades o expertos en el tema, en experiencias personales, en sentido común, etc. Y la limitación, que serían las posibles objeciones y alcances de la opinión. Aquí podríamos estar hablando de una conclusión, de una afirmación o refutación, es decir, contemplar la contraargumentación. Esta limitación, cuando yo estoy pues presenciando un debate argumentativo y de repente pues alguien dice: yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y empieza a decir pues su propia opinión, ¿no? Su propio contraargumento, su propia refutación, sí, acerca del tema, pues quiere decir que está dando la opinión contraria, ¿no? Esa sería un ejemplo de una limitación. Entonces, dentro de un debate argumentativo podríamos estar ubicando cada una de estas partes. Se utiliza pues también esta parte de la limitación, pues dentro de un debate argumentativo, cuando alguien dice: pues yo no estoy de acuerdo por estas razones. Incluso si se le adelanta a la otra persona, pues podría incluso ganar el debate argumentativo, porque si tú te adelantas y entonces explicas tus propias razones, pues ya no le das la oportunidad a la otra persona de poder seguirte, ¿no? De poder dar su propia opinión. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Estaría la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. El desarrollo contiene la argumentación del ensayo, que permite al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales van a ir acompañadas de citas, de ejemplos, de pruebas, etc. Y para esto pues se utilizan precisamente para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Y la conclusión, que permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo, y también que el autor amplíe el tema o que pueda llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo.
Ahora bien, cuando nosotros estamos realizando, si un texto, llámese argumentativo, un texto expositivo, etcétera, pues siempre vamos a pasar por una etapa de preescritura. Cuando nosotros estamos iniciando, sí, una redacción, pues vamos a estar buscando información acerca de este tema. La vamos a leer, sí, vamos a estar leyendo de forma minuciosa estos materiales, porque a partir de ello va a ser más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Recordar que es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación. Alguien podría decir, pues a mí me gusta el tema de educación, pero es un tema muy extenso. Entonces, alguien pues puede empezar a pensar, sí, que de la educación pues le gusta el tema de evaluación educativa. Entonces, empezamos sí a ver cuáles serían las características de la evaluación educativa y alguien podría pensar en que en la evaluación sumatoria debe de incluir la calificación de diferentes actores educativos, no únicamente la evaluación por parte de un docente, sino que vamos a encontrar a diferentes evaluadores. Estaría como tema entonces la integración de la evaluación docente parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral. Entonces pasamos de un tema muy general, que sería educación, a un tema mucho más específico, sí. Aquí nos vamos a dar cuenta de que pues ya está un tanto más clara, sí, la idea. Además de que está clara la idea, pues ya encontramos incluso algunas características del contexto, sí, vamos a encontrar también pues eh, algunos casos sí, muy concretos precisamente con este tipo de evaluación, sí, y de hecho hay algunos casos que se dan en diferentes países vinculados con este tema que podríamos tomar como ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España sí se llega a considerar un tipo de evaluación pues mucho más diversa en la cual pues interviene el padre de familia, interviene además del docente incluso algunos directivos, etcétera, y a partir de ello la autoevaluación sí que también va a ser muy relevante dentro de este tipo de evaluación, un tanto más justo, más integral, porque vamos a encontrar diferentes posturas, ¿sí? Con respecto a este tipo de evaluación educativa. Pues bueno, pues ahí estaría un ejemplo de una delimitación de un tema. Así pasamos de un tema muy extenso a un tema mucho más concreto. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Recordar que aquí apenas estamos dentro de la etapa de preescritura, y todavía no llegamos a una etapa de escritura como tal. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que estamos manejando todavía algunas ideas, sí, muy concretas. Estamos organizando en primer lugar cada una de estas ideas. Si alguien, por ejemplo, tiene problemas para empezar a redactar un texto escrito, no es cuestión de inspiración, sí, como nos han hecho creer, sino más bien de organizar nuestras ideas, de empezar a utilizar este tipo de esquemas y a partir de estos esquemas, pues nosotros podemos ir organizando, ¿sí? Cada uno de los temas, cada uno de los subtemas. Vamos a ir colocando una enumeración, ¿sí? Precisamente para ver de dónde proviene cada uno de los subtemas, para irlos organizando y de esta forma incluso yo podría colocar la estructura, si se trata de un ensayo,
pues colocar introducción, desarrollo, conclusión. Si se trata de un texto académico, pues obviamente también las referencias al final. Si es una investigación, o incluso también un ensayo, porque nosotros vamos a hacer un ensayo argumentativo y vamos a colocar además una parte introductoria que también tiene que ver con la presentación de nuestro texto escrito, en donde vamos a colocar un resumen, unas palabras clave, y dentro de ese resumen pues vamos a hacer la traducción del mismo para que se convierta en el abstract, y dentro de las palabras clave al traducirlas al inglés pues también tenemos las keywords, ¿no? Entonces, esta parte introductoria que se coloca dentro del ensayo argumentativo, dentro de cualquier tipo de investigación o de una tesis también, pues la podemos colocar, sí, dentro de este ejemplo de estructuras y de elementos, sí, que nos sirve en un inicio para organizar las ideas y que después se puede convertir en el índice del trabajo final. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Entonces aquí lo importante sí de poder hacer un esfuerzo especial para buscar información pues mucho más concreta vinculada con este esquema de trabajo. Vamos a estar utilizando sí el subrayado, vamos a estar utilizando pues algunas fichas de trabajo para poder ubicar con mayor rapidez estas ideas y a partir de ello pues hacer de una forma mucho más fácil esta redacción. Hay que leer también de forma crítica cada una de las partes que nosotros vamos indagando acerca del tema. La lectura crítica implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial, ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que no sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, utilizando quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas, etcétera, para llamar la atención sobre ciertas ideas. Y pues bueno, esto sería en cuanto a las partes del ensayo precisamente, pero también hay una parte final, sí, que tiene que ver con las referencias. Las referencias se colocan al final del texto escrito. Sabemos que APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando tengo una fuente que es un libro, los datos que voy a colocar sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, que lo voy a colocar entre paréntesis, el título del texto, sí, que en este caso cuando se trata del título de un libro, lo voy a colocar en cursivas. Esto es para enfatizar esta idea, sí, o este término. Y al final sería el nombre de la editorial, ¿sí? Entonces aquí ya encuentro de una forma más concreta el formato APA. Quienes hemos estado utilizando el formato APA ya por varios años, pues nos vamos a dar cuenta de que cada vez se hace más concreto, más pequeño, sí, el uso de cada uno de los elementos de este formato de citación. Esto es para facilitar su uso, ¿sí? Entonces encontramos que ya no se coloca el lugar de publicación, ese sería un dato que ya se eliminó dentro de la séptima edición, y también pues ya no vamos a colocar el disponible o el obtenido de, sí, que colocamos en la sexta edición de APA, ya no se coloca antes de la URL.
Entonces son algunos elementos que ya no se utilizan dentro de la séptima edición. También si yo tengo, por ejemplo, el número de edición, se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, entonces no coloco este dato. Si tuviera el número de volumen o contiene el volumen como tal, lo voy a colocar después del título del libro entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo dos autores? Pues nuevamente voy a colocar a cada uno de los autores por medio de su apellido paterno. Recordar que en APA únicamente utilizamos el apellido paterno de los autores. Después, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del texto y al final el nombre de la editorial. Si tengo tres autores o más, recordar que me dice APA que en la referencia se colocan hasta 20 autores. Entonces casi me están diciendo, ¿no? Que debo de colocar a cada uno de los autores que yo encuentre dentro de una obra. Voy a estar escribiendo el apellido paterno, sí, de cada uno de los autores, la inicial de su primer nombre. Voy a ir separando por punto y coma hasta llegar al último autor en el cual pues voy a colocar la conjunción y después entre paréntesis voy a escribir el año de publicación, el título del texto y al final el nombre de la editorial. Como en este caso se trata de libros, recordar que voy a colocar en cursivas el nombre de este texto. Obra sin fecha, ¿qué es lo que sucede cuando encuentro un texto que no tiene fecha? Pues voy a escribir entre paréntesis S.F. que se refiere a sin fecha. Obras con un mismo autor y año, voy a escribir el año, en este caso, pues el año y después las letras del abecedario, para que de esta forma se dé cuenta el lector de que se tratan de diferentes obras, aunque esté coincidiendo con el mismo autor. Sí, a lo mejor cuando yo estoy revisando la referencia, pues me doy cuenta de que se trata de textos distintos, aunque esté coincidiendo con algunos elementos, pero se podría confundir en las citas, ¿sí? Porque si yo coloco Lombroso 1895, página 1, pues aquí fácilmente, sí, pues ya no sé si es de la primera o de la segunda. Entonces tendría yo que colocar dentro de la cita parentética Lombroso 1895A, ¿sí? Página 5, ¿no? Y a partir de ello, pues ya me doy cuenta de que se trata de la primera, ¿sí? Referencia. Entonces, de esta forma puedo ir colocando cada uno de los textos, sí, en donde se pueden encontrar algunas coincidencias. Tesis, cuando yo utilizo algún tipo de investigación o tesis, pues voy a estar colocando en primer lugar el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación de esa tesis entre paréntesis, después el título de esa tesis, entre paréntesis, si es una tesis de maestría, una tesis doctoral, ¿sí? Si ha sido no publicada y al final el nombre de la universidad o la ubicación en donde se encuentra precisamente esta universidad, ¿no? Entonces estaría también un ejemplo de un video de YouTube. Si tengo los datos del autor, se colocarían al inicio. Recuerden que sería apellido paterno, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Pero en este caso se trata de un organismo, sí, de un organismo vinculado con la biblioteca de esta universidad. Entonces voy a colocar como tal el nombre de este organismo, después lo que sería el año de publicación. Si tuviera otros datos, como por ejemplo el mes, el día, como en este caso, se colocan después del año de publicación. Sí, recordar que como en APA, sí, pues estamos ordenando en primer lugar el dato de la fecha, sí, pues vamos a estar colocando en primer lugar
este año en primer lugar, después el título del texto y al final la URL de donde se sacó este video, ¿no? Entonces, aquí ya no voy a colocar el disponible en, el obtenido de, sí, que se colocaba en la sexta edición. Aquí ya no lo coloco antes de la URL. De una revista, nuevamente los datos que debo de colocar, el apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama María Teresa o si se llama José Luis, pues voy a colocar M.T. que se refiere a las iniciales de su nombre compuesto. Si es José Luis, debo de colocar J.L. que se refiere a las iniciales de este primer nombre compuesto. Después, el año de publicación, entre paréntesis, el título del artículo. Otros datos que puede contener una revista, pues sería el nombre de la revista. Al ser el nombre de la revista, lo voy a colocar en cursivas. Después, esta parte del número de volumen y al final, el número de las páginas en donde está ubicado este artículo, ¿no? Entonces, aquí serían los elementos que debo de colocar de cada uno de los elementos de esta revista. Si tuviera, pues también el número de la edición se coloca junto al número de volumen, si el número de la edición se coloca entre paréntesis, ¿no? Entonces serían los elementos que podremos ubicar dentro de una revista. Si no tienes alguno de estos elementos, pues simplemente no lo colocamos. El artículo de periódico, nuevamente, en este caso, pues al apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, después el año de publicación, entre paréntesis, recordar que se coloca en primer lugar el año, después los demás elementos como día, mes, después el título del artículo, el nombre del periódico que se coloca en cursivas, al igual que el nombre de revista, y al final los números de páginas en donde está ubicado este texto. En este caso sería de la sección a la página 16, por ello se está colocando de esta forma. Recordar que P punto se refiere a página en singular y PP punto se refiere a páginas en plural. De un documento en línea, aquí vamos a estar colocando nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación o también la fecha de revisión. En algunas páginas web aparece la fecha de revisión que me puede estar sirviendo precisamente como esta fecha o año de publicación. También el título del trabajo, aquí como se trata de una revista, pues voy a estar colocando el título de la revista en cursivas, el número, sí, de edición entre paréntesis y al final la URL en donde está ubicado este texto. Las referencias pues se deben de presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Recordar que si tuviera a un autor cuyo apellido es Aguilar, lo coloco al inicio de esta lista de referencias, y si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de esta lista de referencias. Ahora bien, yo estoy utilizando referencias porque coloqué a lo largo del texto escrito citas. Recordar que hay diferentes tipos de citas dentro de APA. Estarían las citas textuales cortas de 4 líneas o menos. Estaríamos hablando de unas 40 palabras que pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas. Y están también las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Vamos a ver algunos ejemplos. Este será un ejemplo de una cita textual corta. Vamos a estar indicando, en este caso, los datos por medio de una cita parentética. ¿Por qué se le llama cita parentética? Porque los datos, sí, de la fuente se colocan entre paréntesis. Entonces voy a señalar el apellido paterno
del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. ¿Por qué señalo el número de párrafo? Porque si estoy utilizando una página web, pues no voy a estar encontrando los números al final de la página. Entonces debo de enumerar cada uno de los párrafos e indicar el número de párrafo en donde está ubicada esta cita o esta idea que yo estoy citando. Entonces, por eso me refiero al número de párrafo también. Aquí encontramos, sí, que voy a colocar entre comillas dobles la cita, sí, o la frase que voy a citar. Recordar que una cita textual corta tiene unas 40 palabras únicamente, a lo máximo, sí. Estaríamos hablando que serían como unos 4 renglones, sí, y esto por lo regular serían de 1 a 4 renglones, sí, lo que voy a encontrar como cita textual corta y al no ser parafraseada, pues debo de colocar tal cual la información, ¿sí? No voy a cambiar ninguna palabra, ninguna letra, sino que la voy a colocar tal cual. Entonces sería como una transcripción textual la que yo voy a realizar. Cita textual larga, aquí voy a colocar nuevamente el apellido paterno del autor. Como se trata de un texto que tiene varios autores, voy a utilizar et al, que significa y otros. El año de publicación, entre paréntesis, dejo, primero coloco estos signos sí, de puntuación, después dejo un espacio o sangría y empiezo a copiar tal cual este texto, este fragmento que yo voy a citar. Recordar que como se trata de una cita textual larga, pues ya no la voy a colocar entre comillas dobles y al final voy a colocar el número de página o de párrafo. La cita parafraseada, que es cuando yo explico con mis propias palabras las ideas de un texto. Aquí voy a colocar nuevamente el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis. Después, si tuviera algún tipo de página en específico de donde se sacó la información, se coloca al final entre paréntesis, pero en este caso, como se sacó de todo el texto, es como una idea general de todo el texto, entonces no debo de colocar como tal la página. Esto únicamente se utiliza dentro de la cita parafraseada. Recordar que cuando estoy utilizando una cita textual larga o corta, aquí sí debo de colocar como requisito el número de página o de párrafo. Y llegamos a una etapa de posescritura. Ya pasamos por una etapa de preescritura, una etapa de escritura, hasta llegar a una etapa de posescritura, en la cual vamos a verificar errores ortográficos, vamos a estar revisando los signos de puntuación, las grafías, si no hay muletillas dentro del texto escrito, vamos a estar revisando los márgenes, los títulos y los párrafos si están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete. No sé si les ha pasado que en ocasiones están leyendo algún texto en internet y de repente no tiene nada que ver el título, sí, con el texto que estamos leyendo. Entonces hay que revisar muy bien cuál es el título que le colocamos, sí, a nuestro texto escrito, si está correcta la estructura del ensayo, es decir, si tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores, si existe una jerarquía de ideas, es decir, ustedes pueden buscar en internet algunas ideas de conectores. Por ejemplo, escriban dentro del buscador tabla de conectores y van a encontrar una serie de tablas ¿sí? Con diversos conectores y se van a dar cuenta de que hay una infinidad de conectores. En ocasiones nos casamos únicamente con 2 conectores y los utilizamos constantemente.
pero pues hay diferentes conectores que nos pueden ayudar a unir cada una de las ideas del texto escrito. Recordar que dentro de un texto escrito, pues la cohesión sí sería un aspecto fundamental para darle unidad al texto escrito. Me voy a fijar si existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas generales. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos estado mencionando. Recordar que a lo largo de nuestra asignatura, pues vamos a estar viendo con detenimiento cada una de estas partes y las van a estar aplicando. De hecho, dentro del ensayo argumentativo, vamos a pasar por esta etapa de preescritura. Sí, ahorita estamos utilizando formatos, pero posteriormente ya vamos a empezar a redactar como tal el ensayo argumentativo para llegar a una etapa de posescritura, pues en la cual nosotros ya vamos a hacer una revisión general del texto escrito. De hecho, vamos a pasar también por una parte de coevaluación del texto escrito, en la cual pues vamos a estar por medio de pidiendo el apoyo, sí, de otro compañero o compañera, pues vamos a estar haciendo una revisión del otro texto de nuestro compañero o compañera, y para ello nos vamos a dar cuenta de que es muy importante pues aplicar pues cada uno de los elementos que vimos a continuación, ¿no? También vamos a hacer una autoevaluación. Entonces, en cuanto a evaluación, pues sí, encontramos aquí una gran cantidad de elementos que nos ayudan pues a evaluar nuestro texto escrito. Recordar que en ocasiones pues no tenemos a otra persona que nos pueda decir si está bien nuestro texto, si está mal, etcétera, y por lo tanto pues debemos aprender también nosotros a autocorregirnos, ¿no? Tratar de mejorar nuestro texto a lo mejor de forma individual. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Dice Nancy, yo tenía duda respecto a la tarea de esta semana. ¿Cuál es el esquema de trabajo y los hubieras es en relación al tema que elegimos? Así es con respecto al tema que ustedes eligieron. Dentro de un esquema de trabajo, Nancy, vamos a estar colocando cada uno de los temas y subtemas vinculados con ese tema que yo seleccioné. Es como el ejemplo que acabamos de ver, sí, dentro de la sesión, en donde pues nosotros encontramos a cada una de las ideas vinculadas con ese tema ya organizadas por medio de esta numeración. Voy a colocar, por ejemplo, tema número 1, 1.1 y así sucesivamente, dependiendo de los temas que yo voy a agregar dentro del texto escrito. Sí, de nada, Nancy. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, por mi parte no, solamente como, bueno, yo ya subí la tarea, no hay ningún inconveniente, ya serían las próximas que tengo que tomar en cuenta todos estos datos, ¿verdad? Así es, Carla, muy bien. Bien, pues si les parece bien, hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Espero que les haya servido, sí, precisamente esta charla, esta sesión, pues para que ustedes aclaren sus dudas con respecto a lo que vamos a estar realizando, sí, a lo largo de estas semanas. Sí, nos vamos a dar cuenta de que el texto argumentativo, pues va a ser muy importante de realizar, ¿no? No únicamente pues como un discurso, como un texto, a lo mejor como un género más que podemos guardar, sino que en general es un discurso que nosotros utilizamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. De hecho, hay un libro que se llama Saber Escribir del Instituto Cervantes, que nos dice que el texto argumentativo o el discurso argumentativo sería uno de los textos que más utilizamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, pues sí es cierto, sí, que constantemente tratamos de argumentar
tratamos de sustentar nuestras ideas y para ello pues va a ser muy importante este ejercicio que vamos a realizar dentro de la asignatura. Pues bueno, pues muchas gracias Carla, muchas gracias Nancy por estar dentro de esta sesión. Les agradezco que se hayan tomado pues estos minutos, esta hora ya, sí, para poder revisar este tema. Espero que les haya servido y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, nos estamos al pendiente y cualquier cosa, pues nos comunicamos por correo. Claro que sí. Cualquier duda, cualquier comentario, como saben, pues se pueden comunicar conmigo al correo institucional. Hasta Muchas luego, gracias. Nancy, que estés muy bien. Hasta luego, Carla. De nada, hasta luego.